Buenas noches. Ayer murió a los 81 años el periodista Germán Castro Caicedo, un nombre que quizá no resuene mucho en las nuevas generaciones de periodistas y que para muchos colegas merece un reconocimiento mayor al que tiene. Castro Caicedo escribió cerca de una veintena de libros de no ficción y sacó el periodismo investigativo de los estudios de televisión. RTI está presentando Enviado Especial. Para hacer este programa realizamos dos viajes entre la cordillera oriental y los llanos. El primero, en helicóptero, nos tomó 2 días y realizamos filmaciones desde el aire. Y el segundo, 11 días, lo realizamos en mula, como hemos dicho, entre Socha y Nuchía, ya en Casanare. Conclusión, encontramos una ruta, como lo dije en la presentación, una ruta del olvido. Y lo triste es saber que Bolívar hizo todo su esfuerzo con sus ejércitos para que se acabara ese olvido. En 2015, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar le otorgó a Castro el reconocimiento a la vida y obra de un periodista. Esta noche hablamos de la importancia de ese legado con Patricia Gómez, quien hiciera parte del jurado que le otorgó ese premio. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca. Yo soy Carlos Cortés y hoy es viernes. Estamos haciendo un homenaje que creo que muchos medios han hecho, mucha gente se ha sumado y creo que es una buena oportunidad también para hablar de periodismo en Colombia a propósito de la muerte de Germán Castro Caicedo. Ustedes nos están viendo por el canal 107 y 1007 en HD Claro y por el streaming de YouTube. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios con el hashtag Zona Franca, lo que ponen durante las transmisiones, y a lo largo del día vamos a empezar a compartir más cosas en redes de lo que estamos haciendo. Esta semana estuve el lunes con Angélica Lozano y con Camilo Romero, que estaban ahí decidiendo cómo es que se va, o estaban hablando de qué decisión va a tomar el partido frente a la elección del candidato verde. El miércoles estuvo aquí conmigo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo entrevisté con Nora Celedón de La Silla Vacía, y hoy vamos a hablar de Germán Castro Caicedo. No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de su obra, un perfil grande, sabemos que muchos medios lo han hecho, ya les voy a hablar de algunos de los que han salido, pero creo que podemos conectarlo con algunas conversaciones sobre periodismo y pues hablando con alguien que lo conoció. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de ciclismo, aprovechando que es viernes, el Tour de Francia está un poco olvidado, no están los colombianos sonando tanto, estaba sonando Rigo, vamos a hacer un poco un análisis de eso. Antes de entrar en materia y de recibir a mi primera invitada, unas notas que hace más rato no hacía, como unos comentarios generales de algunas cosas que pasaron esta semana. La Justicia Especial para la Paz imputó a 15 exmilitares por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Recordemos que a comienzo de julio la misma JEP había imputado a 10 militares y un civil por las ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo. Estuvimos acá hablando de ese tema con el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, que les recomiendo si no lo vieron. Este caso fue por las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el Batallón de la Popa en el Caribe, donde, según plantea la JEP, asesinaron a 127 personas y desaparecieron a 121. Y una cosa pues que se destaca de los otros casos es que los más afectados fueron miembros de pueblos indígenas. Bueno, esta novela de los colombianos que estuvieron en Haití, que aparentemente participaron en el magnicidio del presidente de ese país, pues siguió aumentando. El presidente Iván Duque ya dijo en estos días que habían sido los militares y exmilitares. Hay todavía unas preguntas de si algunos de ellos estaban o no todavía activos. Eso entiendo que lo estaba también siguiendo algunos medios. Les recomiendo un reportaje que hizo Caracol Noticias sobre este tema. Y bueno, estamos básicamente en esa discusión. Llevamos más de una semana larga sobre esto, pero al parecer las primeras tesis, y no como estaban diciendo algunos medios, apuntan a que efectivamente fueron a ese país a hacer eso. Algunos todavía no se confirma si es cierto, no tenían claro cuál era la misión, pero en definitiva estuvieron involucrados en el asesinato del presidente de ese país. Algunas cosas paradójicas que pasan a propósito de las protestas que se han venido dando en Cuba. Por un lado, la Cancillería de Colombia pidiendo que se garantizara la libertad de expresión en las protestas. Interesante que de pronto ese comunicado eso lo usaran también por acá. Dijo Diosdado Cabello en Venezuela que
que no, que lo que estaba pasando en Cuba realmente es que alguna gente estaba celebrando la Eurocopa. Y pues no creo que todos hayan estado en ese mismo plan. Y dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Naciones Unidas que las muertes por el paro fueron realmente fruto del vandalismo. Les quiero mostrar este full para que lo vean. Por supuesto, durante estas protestas hemos tenido muertes que nos duelen. No importa el número, lo importante es que no ha debido haber ni un solo muerto durante las protestas. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí. Pues no estoy seguro de que esa audiencia internacional solo esté viendo las palabras de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Seguro que han visto otras fuentes de información que señalan con bastante veracidad que varias personas murieron en Colombia durante las protestas por cuenta de la brutalidad policial del ESMAD. Hay todavía reportes de desapariciones y es una información que sigue abierta. Recordemos además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado colombiano que había un uso desproporcionado de la fuerza oficial durante las protestas. Pero bueno, creo que ya es un poco normal que salga el gobierno a estos escenarios a decir cosas pues que no son ciertas. Vamos a entrar en materia a hablar de Germán Castro Caicedo y pues también tengo que ser sincero aquí en cuanto a que leí cosas de él cuando estudié periodismo como especialización, porque yo no tengo pregrado en periodismo, pero no estaba dentro de las figuras fuertes de mi formación o de las personas que yo leía, de otros autores que en Colombia incluso estuvieron más en el radar para alguna generación. Sin embargo, una pregunta que sí tengo y que quiero que la podamos discutir con mi invitada es si él merecería, Germán Castro Caicedo, un lugar distinto dentro de los autores del periodismo nacional, porque uno revisa el trabajo y vamos a hablar un poco de eso y se da cuenta que no solo hizo muchísimas cosas, más de 20 libros, estuvo haciendo televisión, hizo reportajes en terreno cuando eso realmente nadie lo estaba haciendo, sino que además fue una carrera que interpretó o cubrió muchas épocas distintas del conflicto, del narcotráfico, de la violencia y donde uno se pone a revisar cosas que lo hacía hoy y se da cuenta que siguen estando muy vigentes. Démosle la bienvenida con esas palabras a mi primera invitada. Está con nosotros Patricia Gómez, periodista y comunicadora de la Universidad La Javeriana y de Fordham University. Se desempeñó como corresponsal en Nueva York y periodista de televisión en Noticiero de las 7, Noticiero Nacional, Noticias 1, Buenos Días Colombia, NTN 24. Ha sido defensora del televidente, documentalista. Patricia, bienvenida a Zona Franca. Ay, gracias, Carlos. Es un gusto estar con todos ustedes y sobre todo para hablar de este tema. Bueno, Patricia, yo tengo una selección de algunos fragmentos de cosas que él dijo para hablar de algunos de los libros, pero quisiera que usted me diera una impresión de esta primera inquietud que yo tenía y es si la figura de Germán Castro Caicedo en el periodismo nacional de pronto no ha merecido la relevancia que tendría que tener. ¿Hay algún tipo de injusticia en los balances o estoy desenfocado en esa apreciación? Pues yo creo que sí, y sobre todo para las nuevas generaciones, no para la de nosotros, porque yo aún recuerdo estando en el colegio muy pequeña, es decir, haciendo bachillerato y viendo estas fotos de Germán Castro subido en una lancha y yo diciendo, eso es lo que yo quiero hacer. Y cuando llegamos a la universidad, Germán era, ¿para qué?, uno de nuestros personajes favoritos. A mí me cambió por completo todo lo que fue mi dimensión sobre el periodismo. Cuando cayó a mis manos ese primer libro de él, que es Colombia Mata. Y yo sí creo, Carlos, ya concretamente refiriéndome a tu pregunta, que no ha sido como justo el resto de la trayectoria de esta historia del periodismo. Y creo que el reconocimiento que se le dio a Germán en el 2015 a su vida y obra fue lo más justo que se pudo hacer, porque a mí me maravilló que Germán no estaba dentro de esa lista de periodistas que habían sido tan importantes. Y más que por su obra, que fue muy prolífica, obviamente, y que fue bien importante, yo creo que para mí lo que hay que realzar más de Germán es que es el reportero que fue. Yo pocas veces habíamos visto, y como vamos a ver en esas imágenes que llevas ahí de su programa de televisión, los reporteros siempre permanecían en ese momento como sentados en sus escritorios de las redacciones y desde allí tomaban todo.
Y Germán sacó el periodismo, sacó los micrófonos, sacó su libretica de notas, y en mula, en avión, en lo que fuera, él se fue a recorrer este país. Pero yo creo, además, que lo más interesante para mí de Germán es que rompió con una tradición del periodismo colombiano. Y eso no está escrito por ahí. Hasta que Germán estuvo como en el periódico El Tiempo, Colombia tenía un periodismo muy ligado al poder. Yo diría que un periodismo totalmente institucional, que era la tradición en ese momento y muy herencia de la prensa francesa. Es decir, los noticieros, los periódicos, las noticias más importantes que se registraban eran las del presidente, las de los ministros, las de los parlamentarios, las de los directores de entidades a nivel nacional, magistrados. Esos eran los protagonistas de las noticias. Los demás, el resto de la población colombiana, solo aparecía cuando por ahí era imposible obviarlos, cuando se ganaban una lotería, cuando había de pronto un desastre natural, era cuando aparecían ahí, más o menos entrevistaban uno que otro, pero el resto no aparecían para nada. Y creo que esa fue la ruptura que hizo Germán, porque Germán como que nos enseñó a ver que no solo esto era Colombia, que había otra Colombia mucho más grande, mucho más desconocida, una Colombia que casi nadie había visibilizado en este país, y eso creo que es lo que más le debemos a él. Me impresionó revisando algo del material y compartí uno en la introducción. Él hablaba de una ruta olvidada entre la cordillera oriental y los llanos, que son cosas que uno podría volver a plantear acá. Voy a ir compartiendo con ustedes algunas cosas del trabajo de él en desorden. Vamos a volver al tema del premio, algunos de los libros, pero una pregunta que le hacían y que le hacen a muchos periodistas era de dónde salían algunos de los temas. Vamos a ver lo que dijo. Los temas los escojo básicamente de lo que sale en los medios de comunicación. Por ejemplo, mi segundo libro, un titular en El Tiempo: se pierde un marinero en el Amazonas. Perdido en el Amazonas. Segundo, 8 días de prensa sobre un buque que trae armas para la M-19 y se llama El Carina. El Carina. Habla ahí de 2 de los relatos, Perdido en el Amazonas y El Carina, para ir contándole a alguna gente, porque hay unos libros, por supuesto, más conocidos que otros de él. El Carina, por ejemplo, en 1985, pues básicamente que reconstruye la crónica del trayecto de un barco que trae unas armas desde Alemania, pasa por el Canal del Panamá y entra a La Guajira para el M-19. ¿Qué iba a plantear, Patricia? No. El Carina para mí sí es uno de los libros más importantes de él. ¿Por qué esa obra es tan importante dentro del repertorio de Castro Caicedo? Primero porque yo creo que en esos momentos era muy desconocida la historia, era totalmente desconocida. Creo que Germán nos sorprendió con esa historia. Pero lo segundo es por la manera como la narró. El Carina es un libro que uno agarra desde la primera página y ahí se ve el reportero que era, ahí se ve. Y tú no lo sueltas hasta la última página. Es increíble la investigación que hizo. Y además porque el Carina nos mostró otra faceta de Germán, que es muy importante. Germán fue uno de los pioneros del periodismo investigativo en este país. Cuando yo hice mi tesis de grado, creo que te comenté alguna vez, la hicimos sobre el inicio del periodismo investigativo en Colombia, y nuestro director de tesis obviamente fue Daniel Samper Pizano. Sí. Y Daniel, yo me acuerdo que nos dijo, lo primero que hay que entrevistar a Germán Castro, porque este hombre a mí me maravilló. Germán lo que hizo fue que también, es decir, que detrás de su reportería, detrás de hacer sus crónicas, detrás de todo, empezó a ver el periodismo también norteamericano, que básicamente pues tuvo su punto más alto con el Watergate, si tú recuerdas. Y ahí Germán aprendió y se puso a leer todo lo que se había hecho sobre periodismo investigativo en Estados Unidos, y él lo empezó a aplicar también. Y el Carina tiene una investigación que uno, si la ves, si lo puedes leer, si no lo has leído, te lo devoras y te das cuenta que jaló muchísimos hilos investigativos para realizar este libro. Sí, tengo ahora que contarles los que he leído de él, que han sido pocos, y el Carina definitivamente está en la lista de los pendientes. Otro libro muy conocido de él es Mi alma se la dejó al diablo. Él contaba en El País de Cali. Hay buenos perfiles para que vean en el País de España, en El País de Cali, en El Tiempo, en El Espectador, en 070. Bueno, ahora mismo mucha gente hablando de su trabajo, donde él cuenta que había visto una noticia en El País de Cali de un esqueleto debajo de un toldillo en plena selva con una Biblia y una notica que decía:
Mi alma se la dejo al diablo. Y esto fue después también un largometraje, porque lo llevaron al cine, donde él reconstruye la historia básicamente de una persona que termina sola, enferma y perdida en la selva. Voy a compartir otro sobre, usted decía y lo hablaba también ayer con Fernando Ramírez, el editor general de La Patria Manizales, sobre esta idea de que él sacó la reportería de los estudios. Y aquí les voy a mostrar simplemente una entrevista que él hace en terreno en esa época para que ustedes vean cómo era la cosa y después les muestro otra parte porque técnicamente también era complicado. Vamos a verlo. José Bernal, un hombre que lleva 17 años recorriendo toda la ruta libertadora del páramo de Pisma. ¿Cuántas calaveras encontró usted aquí? 25 calaveras. Tremendo, ¿no? Le pregunta a una persona que cuántas calaveras ha visto en el camino. Y este último, y seguimos hablando, Patricia, sobre las dificultades técnicas de los equipos que están en la mitad de la humedad del Chocó y se están secando, se están dañando, se están recalentando, y esta técnica tenían para enfriarlos. Esta es una de nuestras grabadoras, pero con este clima violento del Chocó, pues no están hechas para ese clima y no trabajaba, se trababa, había que ponerle aire, pero el padre no tiene siquiera una planta de luz allá. Entonces teníamos que enfriarla con esta cortadora de césped más o menos cada media hora. Y esa agua dañadora además muy cerquita de la grabadora y de la mano, mejor dicho. Otros libros pues de nuevo, es bastante larga. Patricia. Dime. Ya. Aló. ¿Cómo era hacer? No, pensé que me estaba hablando en ese momento. ¿Cómo era hacer periodismo con equipos en ese momento? O sea, realmente el reto técnico de llevarse eso afuera y la posibilidad de que las cosas se dañaran o no funcionaran era gigante. Claro, era tan aleatorio que uno salía, pero uno no sabía si realmente uno iba a regresar con notas. Es decir, fueron muchos las montadas en lancha donde se mojaban los equipos, donde todo, y luego no aparecía para nada las imágenes. Era una dificultad enorme. Cuando uno ve, por ejemplo, a Germán que va en esas mulas y va el camarógrafo detrás cargando, porque había que cargar además esa casetera que era inmensa, las cámaras eran muy grandes, todo era muy voluminoso y sobre todo que había mucho peligro también con el sonido. El sonido era muy difícil de captar en esos ambientes abiertos y todo. Ya pues podemos ver ahorita, podemos hacer imágenes con un simple teléfono celular y eso es la maravilla ahorita de la tecnología. Pero Germán eso mismo quiso en el tiempo, que fue salir a registrar como esa otra Colombia, esa cotidianidad. Yo creo que lo más importante de Germán fue que nos mostró esa cotidianidad de esa Colombia olvidada, como ese señor que está ahí, de esa Colombia que no conocíamos absolutamente y nos la conectó muy bien con el centro de noticias donde él estaba en el tiempo o con este programa de televisión que hizo en RTI Televisión. Contó además, seguramente porque él, como era el único que hacía esto, obviamente Germán era muy admirado sobre todo por la gente que en aquel momento quería hacer como programas en medios de otra manera. Y yo creo que eso fue lo que le llamó la atención a Fernando Gómez Agudelo de RTI Televisión, porque allí duró Germán casi 20 años haciendo este programa. Y él fue también el primero, si lo puedo jurar, el primero que sacó cámaras de televisión a campo. Eso que está haciendo ahí exactamente. Sí, que además lo planteaban varios periodistas. No me aventuré a decirle en la introducción que fue el primero, porque uno no sabe si al final realmente hubo otro que dice yo fui primero. Pero hablando con varias periodistas y fuentes decían, es que realmente fue el que lo hizo antes que todos. Tengo que ir a una pausa, Patricia, sigamos hablando otro rato del trabajo de Germán Castro Caicedo y hablemos un poco de periodismo a propósito de algunas cosas que él dijo cuando recibió el premio de Hora y Vida en 2015. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes, estamos hablando de Germán Castro Caicedo, quien murió ayer a los 81 años de cáncer después de haber hecho un trabajo periodístico grande durante muchas décadas en periodismo, crónica, televisión, realmente abarcando varios de los géneros. Para redondear algunos de los temas de los libros, Patricia, uno de los primeros que le escribió fue Colombia Amarga, que si no estoy mal es un recuento de crónicas, ¿verdad? Sí, es un recuento de sus mejores crónicas en el tiempo, fue su primer libro y para mí uno de los mejores.
Esa es como antología de los grandes reportajes también de Daniel Samper, que uno como que siempre lo tenía en la biblioteca para leerlo y releerlo. Y a mí de ese libro, por ejemplo, hay dos sobre todo que recuerdo mucho, y es como una crónica que en una zona de Risaralda, muy apartada, donde todavía en los años 70 y pico, que fue cuando hizo esa crónica, había una confrontación entre liberales y conservadores y se va a dar un bala cuando ya toda la violencia se suponía que había pasado, sobre todo esa violencia del 50 y del 60, imagínense. Sí. Y otra que Germán, por ejemplo, empezó como a dar esos primeros pasos en el periodismo investigativo, fue que descubrió, y eso sí lo recuerdo perfecto, porque yo decía, ¿cómo hizo? Descubrió como tirado en un juzgado, de esos juzgados que había del circuito por allá en los municipios en Ibagué. Él dice que lo encontró atado con manila y con todo, y que revolviendo todo vio que era como un registro sobre una matanza de indígenas donde habían muerto casi 16. Sí. Y que nunca se hizo ninguna investigación, nunca se hizo. Pues Germán desempolvó eso, lo volvió a relatar y fue hasta el sitio más o menos de la tragedia y tuvo unos testimonios que a mí siempre se me quedaron como grabados. Y además que esto que usted menciona de investigaciones que quedaban en el aire también se relaciona, bueno, con varios de los libros, pero con dos que menciono para ir cerrando, que eso sí me los leí. Uno fue La muerte de Giacomo Turra en 1997, que era una crónica, era realmente una crónica al estilo como Truman Capote, de un italiano, un turista, creo que era arqueólogo, que aparece muerto, lo llevan 5 policías de Boca Grande al hospital y murió, no se sabe en qué circunstancias. Lo usé además para un trabajo final de Derecho Penal, donde iba quedando claro que yo tenía más de periodista que de abogado, pero recuerdo mucho ese libro y que me apasionaba la manera como lo relataba. Y otro que sin duda está en la memoria de muchos, lo mencionó Daniel Coronel en una columna que ayer compartió otra vez, es El Palacio sin Máscara de 2008, donde él reconstruye pues, la parte de la toma y la retoma del Holocausto del Palacio, donde murieron más de 100 personas, y hace énfasis en uno de los casos, que es el de Carlos Horacio Orán, el magistrado auxiliar que salió con vida y después apareció muerto. Ese libro, El Palacio sin Máscara, y uno que tiene Anne Carrigan del Holocausto del Palacio, creo que son dos fotos increíbles de reconstruir hechos que, como usted dice, se quedan sin investigar, se quedan en la impunidad, la gente al final no sabe qué pasó o terminan concluyendo lo que vieron por ahí en un titular. Es cierto, Carlos Alberto Urán era además uno de sus grandes amigos. Y él, mira, yo soy testigo que él buscó esa imagen porque siempre se dijo, después del Palacio de Justicia, que habían visto salir a Urán. Y Germán estaba absolutamente convencido de que Urán había salido vivo. Creo que uno de los momentos más emocionantes de la vida de Germán, contado por Gloria, porque yo aunque trabajé en Noticias 1 mucho rato, no me tocó ese momento, fue cuando Germán pudo ver el fragmento donde se ve a Urán saliendo vivo del Palacio de Justicia, porque fue la constatación de lo que él siempre había pensado. Claro, y eso lo retoma en esa columna que les menciona Daniel Coronel. Definitivamente hay unas descripciones y una cantidad de información, de testimonios, de documentos que uno siempre termina preguntándose cómo es que esto no haya llegado a las autoridades. Patricia, usted estuvo en el jurado de 2015 que, decía yo en la introducción, le dio el premio Vida y Obra. Creo que tal vez ya se había ganado otros premios, pero tal vez un poquito en mora de entregárselo. Y él hace varias cosas, muy recomendado el discurso, pero quiero compartir con la gente dos. Una alrededor de la objetividad, que es como una conversación que todas las semanas parece que está reciente, pero pues venimos hablando de eso hace mucho tiempo. Vamos a ver esa parte. Pienso que en el periodismo no ha existido, no existe, ni existirá objetividad en cuanto haya seres humanos de por medio. En cambio, creo que los cimientos de nuestro oficio son el equilibrio y la precisión. En otra de las entrevistas él habla de cómo la literatura se puede basar en la realidad, pero pues plantea ficciones, plantea realidades que se ajustan, y uno ve acá una crítica o un mensaje de él alrededor del periodismo que de pronto contrasta, no sé, con la época periodística de Gabriel García Márquez, ¿no? Donde tiene unos relatos increíbles y donde hay varios elementos de veracidad que uno entra a cuestionar si pasaron o no. ¿Qué tanto cree usted que el trabajo de Germán Castro intentó como profesionalizar estos géneros, ¿no? De crónica, de reportaje, de que la gente se fuera más hacia lo que implicaba documentar lo que estaba sucediendo?
No, yo creo que Germán fue mucho más que cronista, para mí fue el mejor reportero de este país en esos momentos, y será, y bueno, creo que hasta ahora. Germán fue un excelente reportero. Y mira, yo incluso lo mismo que tú, yo a veces comparo con las crónicas de Gabriel García Márquez, que son magistralmente escritas, sin lugar a dudas, pero que los datos, no sé. Hay muchas dudas sobre los datos que suministraba García Márquez en sus reportajes y en sus crónicas. Germán, yo creo que era mucho más cuidadoso con eso. Él sí como que precisaba el dato, la fecha y todo. Y eso creo que hizo que todos como que apuntáramos a ser mucho más, como él dijo en su discurso, que para él era mucho más importante el equilibrio y la precisión. Siempre fue un tema de debate con Germán lo de la objetividad. Yo 2 veces que estuve con él siempre decía que no había objetividad. Y ese era, tú sabes que ese es uno de los temas claro. de discusión del periodismo, lo mismo que la verdad, porque yo sí creo que existe verdad. Yo sí creo que existe, pero no la verdad absoluta, filosófica, sí, pero la verdad de los hechos existe. Entonces, eso siempre serán temas muy interesantes de discusión, y él nunca creyó en la objetividad. Yo lo que siempre le decía a Germán es que cuando uno, sobre todo, recorrió este país como reportero, donde uno fue testigo de tantas masacres, de tantos desalojos, de tantos campesinos que uno se encontraba y que con una gran valentía habían tomado un pedazo de tierra en el Amazonas, lo habían talado, pero que solo se les encharcaban los ojos cuando usted les preguntaba cómo llegó ahí. Entonces, yo siempre digo, miércoles, esos eran como esos momentos que Germán también sabía registrar muy bien y que nos enseñó a nosotros a registrar. Hay otra cosa importante que yo no sé si te saco a ti el tema y no, pero a mí no se me puede... No quiero. No, adelante, Patricia. Y es que Germán fue de los primeros que registró el conflicto en este país. Tú no te imaginas, Carlos, cómo era de difícil en este país decir que se había conflicto interno. Cuando todo el estamento, toda la institucionalidad, todos los gobiernos, todos absolutamente negaban que en Colombia había conflicto armado. Pues Germán fue de los primeros que entrevistó guerrilleros, y yo me acuerdo que una que leí por allá, pues yo estaba, ¿no? Y después la volví a releer en la universidad, porque para mí esa sí fue muy importante, fue la de Jaime Arenas del ELN, quien fue ejecutado después. Yo creo que lo recuerdas quién es, ¿no? Por lo menos sabes quién es, ¿no? Y después ya fue un tipo que dijo, no, mire aquí estos señores están peleando, ¿y quiénes son estos señores? ¿Y cómo viven estos señores? ¿Y qué piensan estos señores? Y seguramente por eso Germán tuvo mucho conflicto, yo estoy segura, en el tiempo. Imagínate en ese momento sacar quién era Jaime Arenas, pues debía haber sido muy complicado. Y le oí alguna vez a Germán Santamaría decir que muchas veces ellos esperaban que don Enrique se fuera para ellos poder hacer trampa y sacar ese tipo de crónicas cuando don Enrique estaba de vacaciones, porque no las iba a permitir. Pero, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo creo que hay que abonarle a Germán, que nos abrió a todos el campo. Ya después fue mamey para nosotros entrevistar los del M19 y toda la vaina, los de las FARC, pero en ese momento yo creo que era algo muy arriesgado y algo muy difícil y algo, sobre todo, muy complicado de negociar con los jefes. Jaime Arenas, que fue líder estudiantil y creo que periodista también de Bucaramanga. Y sí, yo estaba muy pequeña, yo eso no me acuerdo mucho, yo siempre lo recuerdo como en una marcha adelante, ¿no? Yo estaba en el colegio, pero Jaime Arenas sí fue como uno de los prohombres así del ELN, que era un estudiante, creo que de la Universidad de Santander. Sí, lo leí en alguno de los textos que revisamos. Pero esto conecta con un último mensaje que quiero compartir con la gente, porque Germán Castro Caicedo, en las cosas que revisé, habla muchísimo de las naciones en Colombia. Y esto es algo, en otra conversación con Gabriel García Márquez, una entrevista muy interesante que le hace a Gabriel García Márquez sobre su llegada a Bogotá, habla de esto. Y esto fue lo que dijo en el premio en 2015 en la ceremonia de entrega. Que la literatura consiste en imitar la vida, pero los periodistas no tenemos que imitar nada. Nuestro oficio es plasmar esa vida y para hacerlo resulta necesario conocer nuestro país, conformado por varias naciones culturales diferentes y desde luego saber cuanto sea posible sobre el ser humano que habita en cada una de ellas.
insistió mucho en varias de las cosas que revisé en eso, ¿no? Que creo que lo vio él en el territorio, lo vio yendo a las regiones, en mula, en carro, en avioneta, y era la diferencia tan grande que había entre las naciones, como él les decía, en la costa, en el centro, en el llano. Y no sé si eso a nosotros como periodistas de las nuevas generaciones nos falta entender un poco, ¿no? Entender esas diferencias de otra manera. Sí, yo creo. Aunque uno ve que, sobre todo en el pasado premio, uno ve que hay gente que está viajando muchísimo más ahora, pero mirar, compaginarse como con una serie de problemas que uno sabe que están ahí. Yo, por ejemplo, todavía creo, Carlos, que el periodismo nos debe sobre todo lo que son como las consecuencias de la minería ilegal. Porque cada vez que uno va como hacia el Chocó o a esa parte del Valle del Cauca o ve un poquitico lo que está pasando en Tumaco, uno dice, este país no va a tener ríos y va a tener graves problemas de agua a muy corto tiempo. Y esas cosas también las vio Germán. Ese fue, para que veas, y si queremos decir que no hemos sido muy justos, digamos, con Germán, él fue de los primeros que habló de medio ambiente. Un enemigo acérrimo del glifosato, por ejemplo, de las consecuencias del glifosato sobre la salud, y le hizo toda la pelea a todos los gobiernos que utilizaron el glifosato. Y me contaba Gloria, su esposa, que todavía estaba con ese tema hasta el final en la cabeza, retumbándole. Todo lo que fueron ciénagas, lagos, los ríos de este país, de las montañas, y todo eso fue tema de Germán también. Y tema que vinculaba muy bien con la parte humana, porque allí era donde él se encontraba los desplazados de la violencia, obviamente, donde se encontraba todos los colonos que habían tenido que emigrar del Tolima y de todas esas partes de la violencia. Él cogía y juntaba los dos temas, sí, y los narraba de una manera de verdad muy profesional, de una manera muy inteligente y de una manera muy amena. Claro, nosotros el año pasado con Patricia compartimos lugar en el Jurado del Premio Nacional de Periodismo y estoy de acuerdo, pues lo que se está haciendo de periodismo regional es increíble en todos los géneros, pero quizá lo que a mí me quedó de Germán Castro era que él estaba casi que poniendo toda la música, como un DJ que está en todos los géneros, porque como no había tanta gente recorriendo, entonces él estaba mirándolo todo y tenía una visión bastante comprensiva. Dentro de esos periodistas también de medio ambiente como Daniel Samper Pisano, que usted mencionó, Alberto Donaío, y creo que ahí hay como unos precursores que a veces se nos quedan por fuera. Patricia, queríamos hacer este repaso, una especie de homenaje, hablar un poco de periodismo. No sé si le queda algo más por fuera, pero gracias por acompañarnos unos minutos en Zona Franca. No, creo que lo hiciste muy bien, creo que tocamos, para mí el tema más importante que era que de verdad fue como esa ruptura que hizo entre el periodismo institucional y el periodismo apegado al poder, con ese periodismo que se empezó a hacer después, que era el periodismo de ir directamente a la fuente, de ir a registrar esas otras historias, y aunque suene que yo odio las plazas manidas, pero sí es otra Colombia la que él nos enseñó a ver y la que se está viendo todavía actualmente, sí, en muchos noticieros de televisión. Es más, encontré que una de sus últimos comentarios fue que le preguntaron, ¿qué libro volverías a escribir, un libro como Colombia Amarga? Y dijo, de pronto sí, pero le colocaría otro título. Y le dijeron, ¿cuál? Colombia Más Amarga. Claro, que es el diagnóstico después de tantas veces de las cosas que se repiten. Patricia, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Carlos, a ti y a todos los televidentes. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro en noche de viernes, y para no perder la costumbre de esta semana, que me hizo muy feliz tener gente acá en el estudio, para estos minutos que nos quedan tengo a un invitado muy especial. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ciclismo. Andrés Páez es periodista y presentador de deportes de Red Más Noticias, comentarista de ciclismo de Claro Sports y Señal Colombia, y experto y ciclista aficionado. Bienvenido, Andrés. Carlos, gracias por la invitación. Qué bueno hablar aquí con franqueza del Tour, del ciclismo y de tantas cosas que siempre lo seguimos a ustedes. Sí, yo le decía a Oscar Felipe Agudelo esta mañana que habláramos del Tour de Francia y me decía, no, esperemos a que se termine la carrera. Yo le dije, es que yo creo que la carrera para muchos de nosotros ya como que no sabemos si perdió interés o no. Entonces vamos a hablar un poco de eso para poner en contexto a la gente.
¿Qué es lo que está pasando en este Tour, Andrés? Les vamos a mostrar la clasificación y los colombianos, etcétera, pero una mirada en general de en lo que llevamos, ¿cuál sería un balance del Tour a esta altura? Bueno, para Colombia el balance no ha sido el mejor, ¿cierto? Nos tenemos que familiarizar a situaciones como que Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Esteban Chávez, son corredores que han entregado mucho al país, pero están en otro momento de su carrera deportiva, bien sea por el equipo al que pertenecen o por su situación de edad y rendimiento. Ellos ya han tenido un excelente proceso y que realmente estamos ante una nueva generación que está buscando resultados donde el líder es Egan Bernal, pero hay otros corredores que van más despacio, como Sergio Higuita, como Miguel Ángel López, que no van a ser tan efectivos como en el pasado un Nairo, que usted lo vio 3 veces consecutivas en el podio del Tour. Claro. Eso es muy difícil de lograrlo, exceptuando a Egan, que también es otro fenómeno, así como Tadej Pogačar, que seguramente será otro tema que vamos a tocar. Vamos a hablar de Tadej Pogačar. Vamos a poner en pantalla la clasificación general para que la gente pues entienda primero de qué estamos hablando. La clasificación general, pues obviamente Pogačar, que además con las lesiones de algunos, ya le dejaré a usted que lo comente, Andrés, terminó un poco sin competencia grande, está casi a 6 minutos del segundo, y el primer colombiano aparece Rigoberto Urán en el 10º puesto, ya a 16 minutos estuvo peleando podio las primeras días, pero eso parecía que no era fácil de sostener. La siguiente que vamos a ver es clasificación de la montaña, donde en algún momento estuvo Nairo Quintana adelante, está de quinto, pero los puntos los tiene también Pogačar, que va a ganarse, mejor dicho, hasta las cervezas del Pop se las va a ganar. Y por último, los colombianos en la general, que es lo que la gente más mira, ¿no? Tenemos entonces a Rigoberto Urán en el 10º, a Esteban Chávez en el 13, Sergio Henao, Sergio Higuita y Nairo Quintana en el 28. Sí, que acá me están diciendo que no está tan mal. Andrés, ¿cómo ve eso? Lo que pasa es que decir 1 hora 28 minutos 24 segundos cuando estábamos acostumbrados a hablar de Nairo en diferencias de segundos, claro, peleando la carrera, ¿cierto? Decir que Rigoberto Urán es el mejor 10º cuando ha sido podio, pues es difícil de interpretar, pero es el cambio de circunstancias. Se retiró Miguel Ángel López en la etapa 19, que era el gran candidato de Colombia a pelear por lo menos los 5 primeros lugares, por el equipo, por el momento, por la edad, es que todo eso va sumando. Fíjese que no hay una diferencia tan grande hacía ya casi 10 años entre el líder del Tour y el segundo. Cuando Froome en su mejor momento le ganó el Tour, a Bardet se lo ganó por 4 minutos. Ahora este muchacho tiene más de 5 minutos sobre el segundo Vingegaard. Sí. Y faltando la contrarreloj y el último día en los Campos Elíseos puede ser de 6 y 7 minutos. Eso lo hacía Indurain, sí, eso lo hacía Hinault, eso lo hacían los grandes corredores de esa talla, y de esa talla la comparación, porque para eso vamos al paso de lo que está demostrando Pogačar. Pero salgamos de una suspicacia en redes sociales. ¿Pogačar está todo bien? ¿Estamos partiendo de que eso está legal, como decimos? Mire, lo que le voy a decir de pronto no sea tan políticamente correcto. En el ciclismo pasa lo siguiente. En zona franca. Hay una lista de sustancias prohibidas. Sí. ¿Cuál es la lista de las sustancias aceptadas? Todo lo demás que exista. Ya. ¿Qué quiere decir? No es que estemos a favor del dopaje, pero es cierto que los ciclistas, los deportistas de alto rendimiento necesitan ayudas para mejorar. Sí. Es decir, una ayuda que uno utiliza para un día de trabajo intenso es una bebida energizante. Esa es una ayuda que tú te das, que yo me doy, para trabajar 4 horas más de lo normal. El expreso doble que uno se clava así después de almuerzo. A ver si... Exactamente, cierto. Sí. Ellos tienen otra manera, es el complejo B, las vitaminas y otros avances que hay. Entonces, mientras no sea prohibido, hablar de que se está dopando es pasar una línea muy delgada. Ya. Y todos están allí tratando de dar el mejor rendimiento. Lo mismo pasa con las bicicletas, lo mismo pasa con muchos elementos, hasta los uniformes. Entonces, hablar de eso sin comprobarlo, creo que es de alguna manera bajarle el perfil. Porque aquí en Colombia, cuando Egan gana el Giro con la autoridad que la gana, nadie salió con la suspicacia. Claro, y si nadie va a salir a decir nada, es que eso sí es típico. A ver, hablemos un poco de los colombianos. Y hay 2 cosas distintas que usted planteaba. Una cosa es unos que vienen ya en un momento más descendente de su carrera, y otra cosa es los que vienen sin equipo, pero que igual están peleando ahí, como fue el podio de Rigo, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir de Esteban Chávez, que está en un puesto 13, de Rigoberto Urán y de Nairo, en esos elementos? Por un lado, el momento de la carrera de ellos y el equipo en el que estaban para poder pelear algo. Bueno, yo creo que empezar por Esteban Chávez es bien positivo, porque Esteban es un corredor de un perfil que no le da para pelear directamente la general de un Tour. El Tour es para gente de alto cilindraje. Esto es como poner usted un vehículo de rally junto a un Fórmula 1. Ambos son muy buenos, ambos pueden ganar carreras, pero ya contra el Fórmula 1 en un autódromo siempre va a perder el de rally. Y eso es más o menos Esteban Chávez. Esteban Chávez es un corredor que en carreras de montaña funciona muy bien, de media montaña, de una semana, pero ya cuando vas a las 3 semanas y al Tour es muy difícil, y a él no le ha ido bien habitualmente en el Tour de Francia. En la Vuelta a España ha sido muy destacado, y en el Giro de Italia, porque son carreras
que aunque son muy duras, tienen otro perfil. El Tour es especialmente difícil y requiere mucha capacidad para rodar en terreno llano, para afrontar los vientos, para etapas de más de 200 kilómetros, y eso físicamente pues no le alcanza a Esteban, por eso él no brilla tanto en el Tour. Este año ha tenido una buena temporada, en el Tour de Suiza fue protagonista, ganó una etapa en la Vuelta a Cataluña, pero hay cosas que se escapan de su capacidad, y en la contrarreloj nunca ha sido medianamente bueno para el nivel que se exige en el Tour. En otras carreras de pronto sí, pero no en el Tour. Ok, entonces él está en un puesto 13 y con lo que usted dice está haciendo un buen Tour. Rigoberto Urán, que uno lo ve ahí peleando, ¿cómo está el momento de la carrera de él? Rigoberto Urán está cerrando su carrera profesional. Es más, yo le debo confesar que a mí me sorprendió, porque este ha sido un año donde no ha sido fácil para Rigo. Él comienza a competir, se interrumpe, sufre COVID, después viene el nacimiento de su hija Carlota, obviamente como un buen papá atendió eso, pero eso de alguna manera genera que el corredor viaje, no termine carreras, compita menos. Y fuera de eso está en un equipo donde aparte de Sergio Higuita poco le pueden ayudar en la montaña. Y este señor, más de 30 años de edad, con todo el desgaste, con un accidente que tuvo en la Vuelta a España 2019, donde estuvo un mes hospitalizado. Gravísimo, sí. Es que estamos hablando de que es un hombre que ha sufrido averías serias. Sí. Está aquí. ¿Por qué falla en los últimos 2 días? Porque no tiene equipo, porque se siente el desgaste de los años, porque la preparación no fue la ideal. Y es normal que termine cediendo. Pero así, con todas esas dificultades, Rigo está donde está. Es un ejemplo como corredor. Creo que eso de saber gestionar como gestiona en la empresa, lo gestiona cuando sufre en la bicicleta. No, es que él sí sabe hacer perfectamente. Quiero que me hable de Superman López, que se retiró hoy, y dejemos a Nairo Quintana para el final, pero tengo que ir a hacer una pausa. No se muevan, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos hablando de ciclismo para cerrar este viernes en la noche con Andrés Páez, pues porque el Tour se acaba el domingo, pero pues ya creo que la hora de los balances está ya para hacerse, y pues yo no voy a hacerla el domingo por la noche porque no tengo Zona Franca ese día. Andrés, Superman López se retiró hoy. ¿Cómo iba? No iba nada bien. ¿Cómo había sido la carrera? Mire, realmente esa fue, yo creo que la verdadera decepción de la aspiración que tenía el ciclismo colombiano en este Tour era Miguel Ángel López. Porque lo de Nairo incluso él lo había advertido en ruedas de prensa, que iba a ir a pelear la montaña, a buscar etapas. Rigo era una gestión de sufrimiento, a ver hasta dónde podía llegar. Chávez se sabían sus limitantes y Higuita era gregario. Pero con Miguel Ángel López existía la posibilidad de pelear aunque fuera el top 5 de la carrera. Sí. Él, debutando en el Tour el año pasado, gana la etapa reina en el Col de la Loz y demuestra que tiene condiciones. En el Giro podio, en la Vuelta a España podio, un corredor con una personalidad importante, y llegó al Movistar, que era donde tenía un equipo donde lo podían respaldar, donde uno veía, además iniciando la temporada, ganó 2 carreras. Ganó una que era el ascenso al Mont Ventoux y ganó la Vuelta a Andalucía. Entonces llegó a un equipo nuevo, al hombre lo respaldan, conoce el Tour, este año es. Claro. Y no fue absolutamente la primera semana, él no se pudo adaptar a ese ciclismo que yo le decía primero, de alto cilindraje, de tipos que andan 40, 50 kilómetros a una elevada velocidad, afrontando los vientos, y ahí sí aparece la montaña, y después tienes dificultades de un terreno complicado. Ese tipo de carreras, ese tipo de etapas que vimos la primera semana, donde retiró un montón de gente, él no las supo enfrentar, y ya al verse media hora, 40 minutos después, a un corredor que está acostumbrado a estar peleando los primeros lugares, ¿cómo le trabajas la psicología? Hace lo de Roglic, prefieren retirarse. A tener que amanecer todos los días media hora más lejos, media hora más lejos, más lejos. Y va a ir a los Olímpicos, ¿no? Es una posibilidad que hay, aunque realmente el objetivo de él es Vuelta a España, y el equipo es español. Entonces, la forma de justificar el contrato como nuevo integrante del equipo es, hermano, en la Vuelta a España al menos un par de etapas. Pero se me va a acabar el tiempo y tenemos dos preguntas del millón grandes. Bueno, Nairo Quintana, ¿en qué momento de su carrera está y qué va a pasar con él? Bueno, Nairo está muy cerca a un posible cambio de equipo otra vez. Aunque él tiene contrato hasta el 2022 con el Arkea, ya hay 2 equipos del World Tour que le han propuesto hacer un cambio final. Como está cerrando su carrera, también hay que pensar en lo económico, ¿no es cierto? Porque hay una familia que mantener. El AG2R es uno de los equipos que podría ser el que contrate a Nairo, pero él va a mover el perfil porque ya no es lo mismo de antes. Se le escaparon sus mejores años a la sombra del mejor Froome también. Es cierto, ganó lo suyo. Nairo Quintana es uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo mundial, porque usted revisa cuando hay una subida, por ejemplo, al Tourmalet, una subida al Mont Ventoux Records. Entre los 3 primeros está Nairo Quintana, de los que más rápido lo subió, de los que lo ganó. Pero ya hoy día la situación de Nairo es diferente. También es un corredor que ha sufrido graves lesiones. Él viene de una doble cirugía, una cirugía en cada rodilla. Tuvo casi que volver a aprender a caminar en diciembre,
para ir a una carrera tan dura como el Tour, sin el soporte de un equipo, son cosas que el mismo Nairo dice. Claro, como lo veíamos peleando, ¿cuándo va a ser? La pregunta no era qué va a hacer Nairo en el Tour, sino ¿este año se gana el Tour? Hemos sido un poco injustos con Nairo, pero también hay muchas cosas de si él es mala onda en los pelotones, en los grupos. ¿Cómo es finalmente él? Mire, de lo que se ha podido conocer, es cierto que al principio no lo querían. Después, cuando se ganó el cupo, el espacio, el respeto, fue un poco mandón. Pero no fue nunca irrespetuoso. El trato que hemos tenido con Nairo Quintana nos permite decir que es una persona muy respetuosa, pero todos tenemos nuestro genio y nuestro Que temperamento. además si fuera un europeo sí no le dirían nada. Exactamente. Le perdonan el tonito sin problema. Exactamente. No, si es un europeo está estresado. Sí, está, pues Si es déjenlo un que habla boyacense, duro. por Dios, nos está maltratando. Sí, un poquito de eso. Pero no, Nairo es un tipazo. Lo que pasa es que son procesos de la vida deportiva. Y la vida deportiva en el alto rendimiento del ciclismo, con un ciclista puede durar 12 años de carrera, pero te dura 5 o 6 años al máximo nivel. Y con la categoría de corredores que vienen detrás, es muy difícil mantenerse. Bueno, y cerremos con lo que queda de la temporada. Tenemos entonces Vuelta a España, pues de las carreras grandes. ¿Qué podemos esperar con los colombianos ahí? Pues empezando, por supuesto, por Egan Bernal. Bueno, Egan Bernal va como uno de los grandes favoritos. Él va a tener ahí una pequeña disputa interna, pero la carretera al final lo organiza todo. Sí. Y es que Adam Yates es otro de los líderes de equipo que contrató el Ineos. Y a Adam Yates le prometieron la Vuelta a España en el equipo. Por eso no fue ni al Giro ni al Tour. Y le dijeron, usted va a ser nuestro capo para la Vuelta a España, sí o sí. No contaban con que Egan se iba a recuperar como se recuperó. Iba a ganar el Giro. Exactamente, y que iba a llegar a la Vuelta a España como el reciente campeón del Giro. Entonces ahí van a tener una disputa interna. El que esté mejor finalmente es el que va a tener la posibilidad. Miguel Ángel López, porque haya tenido un mal Tour, pues no se le olvidó montar en bici. Y tiene esa posibilidad grande Miguel Ángel López con el Movistar de que trabajando para él pueda realmente hacer una gran carrera. Ellos serían los dos. Vamos a ver si Esteban Chávez hace el doblete, cómo quede después de esta Vuelta a España y qué inclusión le tenga el equipo de la Astana a otros corredores que tienen ahí que podrían empezar a mover opciones. Y un buen Egan compite con Pogačar, con este que estamos viendo. Sería un lindo duelo. Con este yo creo que nadie. Con este yo creo que tendríamos que poner a Eddy Merckx, a Bernal Hinault y todos y armar un solo equipo con Greg LeMond y a ver si entre los tres le quitan un poquito de espacio a Pogačar. Pero en otro momento, en otra carrera, sería un lindísimo duelo. Bueno, pero no pierdo la fe. Yo me voy a poner ahí enfrente al televisor a ver qué pasa. Para irnos, ¿qué va a pasar de ciclismo en los Olímpicos que arrancan en pocos días? Bueno, hay una gran incógnita de Colombia. Lleva muchos nombres, pero no se ve por dónde se pueda trabajar como equipo. Y la elección fue en su mayoría corredores que estuvieron en este Tour. Y es a la semana. Y hay cambio de horario drástico. Y es una elevación muy grande. Y hubo gente más hábil que se retiró temprano. Nibali se retiró en la segunda semana. Roglic se retiró en la primera semana. Sí. Entonces ellos han elegido ir a por la apuesta de los Olímpicos. Veremos. Rigo, que es uno de los candidatos por cómo ha entregado todo. Se exprimió absolutamente durante el Tour. Es difícil pensar en que se logren recuperar lo suficiente como para pelear, la verdad, teniendo grandes nombres, insisto, pero sin un equipo. En cambio, usted ve selecciones como la de Bélgica que hacen un equipo y tienen a corredores, Van Avermaet, el campeón mundial, a Wout van Aert, que ganó la superetapa, los neerlandeses, la misma cosa, los franceses igual, pero al final trabajan como equipo. Colombia tiene buenos corredores, pero en los mundiales y en los olímpicos no trabaja como equipo. Pues le vamos a hacer fuerza. Andrés, maravilloso hablar de ciclismo. Me encanta. Yo soy un ciclista menos que aficionado, pero lo sigo mientras puedo. ¿Su última rodada por dónde fue antes de irnos? La última rodada por dónde fue. Estuve por el lado de El Vino, La Vega y regresé a Bogotá. Toda completa. Esos son más de 100 kilómetros. Sí, un poquito más. Bueno, Andrés, gracias por venir a Zona Franca. Vamos a volver a hablar de ciclismo, no lo dude. Pues, con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, a todos ustedes, gracias. Descansen el fin de semana. Nosotros nos volvemos a ver el lunes. Cuídense. Chao.